Conversando con los Class. Qué bueno que se están conectando aquí. Estoy muy contento. Ustedes no tienen idea el deseo que tenía de estar con este hombre de Dios al lado mío, el pastor Tommy Moya. Quiero dejarles saber, este es nuestro primer programa, nuestro primer podcast. Se llama Conversando con los Class. Así que esperamos en el Señor que sea de bendición este podcast para la edificación del cuerpo, para que podamos crecer, aprender más de quién es Tommy, el pastor Tommy. Y vamos a estar indagando ciertas áreas que entendemos que son las áreas que él, yo sé que tiene muchas más cualidades, pero vamos a hablar específicamente de algunas de ellas. Y inclusive, esto es un dato personal, ya personal y particular. Tommy, para mí, pastor Tommy, le digo Tommy con relación a que tengo la confianza, pero honestamente el pastor Tommy ha sido de influencia en nuestras vidas desde que yo llegué a Estados Unidos. Yo llegué en el 95, conocí al Señor o acepté el llamado que el Señor me hizo en el 96. Y recuerdo que para mí una de las personas más influyentes en el ámbito cristiano hispano, no solo en la Florida Central, estoy hablando internacionalmente, para mí es este hombre de Dios que tengo aquí a mi lado. Así que para mí es un súper mega orgullo tenerlo aquí al lado, alguien que ha influenciado nuestras vidas, que ha ayudado nuestros ministerios, que ha trabajado para el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Para mí es un privilegio tenerlo aquí conmigo. Con ustedes, el pastor Tommy Moya. Gracias, Carlos. Un gozo poder estar aquí con ustedes. Bueno, y el placer es mío acompañarte en este primer programa del Videocast. Qué bendición, ¿no? Otro medio más donde la gente se puede conectar, obtener buena información, ser inspirado, afirmado. Y qué bueno pasar este tiempo junto con ustedes y bueno, el aprecio es mutuo. Ok, quiero que nos digas un poquito de ti, Tommy, de ti, tu esposa, tienes hijos, nietos, algo ahí general para que la gente sepa quién es el pastor Tommy Moya. Seguro. Bueno, casado con mi amada esposa Janet, tenemos 2 hijas, Giselle y Amarilis, y también somos abuelos de 2 hermosos nietos, Nora, Lynette y Jonathan Derek. Así que son 2 chicos que nos han robado la vida. Si hubiéramos sabido que los nietos son tan espectaculares, los hubiéramos tenido primero. Eso pensé yo, hubiéramos saltado seguro el proceso y nos llevamos directo a los nietos. Alguien dijo que el regalo de ser abuelo es que uno no mató a los hijos en el proceso. Entonces, casado por 37 años ya, y ha sido una bendición, aparte de todo lo que hemos hecho en el ministerio, como familia. Felizmente, como familia, estamos disfrutando esta etapa de una manera muy especial. Tremendo, Tommy. Gracias. Quiero hablar un poquito acerca de varias facetas tuyas. Estamos hablando, eres escritor, eres pastor, eres predicador y eres maestro. Dentro de muchas otras facetas que no vamos a hablar, pero nos vamos a concentrar en estas 4. Seguro. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es la visión tuya y el propósito cuando escribes, cuando predicas, o más en la faceta de escritor y de maestro y predicador, más que como pastor? Seguro. ¿Cuál es la visión y el propósito de tu escritura? Te pudiera decir que tiene 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es afirmar a las personas en su fe en Cristo Jesús. Segundo, que encuentren una fuente de inspiración, de que en el escrito y en la prédica encuentren que es aplicable, que esa prédica, como yo le digo a las personas, que usted pueda aplicarla en 24 horas. Cuando los apóstoles escribían primero los fundamentos teológicos y doctrinales y luego aterrizaban en cómo eso debe afectar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro día a día. Que se convierta en una fuente de inspiración. Yo quiero eso que Dios tiene para mi vida. Y tercero, también poder quizás en el proceso ir desmantelando muchos conceptos que a veces arrastramos en nuestra vida, que nos limitan, que nos impiden avanzar. A veces arrastramos teologías castrantes, doctrinas de hombres,
tradiciones que no tienen vida. Entonces, si en la prédica se logra no solamente afirmar a las personas en Cristo, no solamente que encuentren allí una fuente de inspiración, de anhelar esa voluntad de Dios para su vida, y a la misma vez estamos desmantelando aquellos factores limitantes que a veces nos tienen en el mismo lugar estancados por tanto tiempo, entonces yo considero que hice la razón por la cual la prédica y la enseñanza existen. Tremendo, Tommy. ¿Qué te ha llevado a dedicarte específicamente en esta vocación y cuál crees que es tu llamado específico en el reino de Dios? Mira, ¿qué me lleva? La pasión. La pasión, lo que Pablo le llama el fervor en el espíritu por vivir y manifestar a Cristo. Y eso, pues, de ahí nace todo. Mi llamado, yo lo considero un comunicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice, y yo predico a Cristo y a este crucificado, y luego termina diciendo en ese capítulo 1 de la carta a los Corintios, para que vuestra fe no esté puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, como predicador del evangelio, es mi ubicación y mi lugar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tremendo. ¿Cómo fueron tus comienzos? Y aquí quizás hablamos un poquito. ¿Cómo fueron tus comienzos como pastor? Porque para los que no saben, el pastor Tommy, como dije al principio, tenía una de las iglesias más influyentes aquí en la Florida Central. Wow, y tengo muchas preguntas dentro de eso, porque la primera sería esa: ¿cómo empezaste este ministerio pastoral? ¿Cuánto tiempo después de haberte convertido o haber aceptado el llamado del Señor comenzaste el pastorado? Eso comienza cuando yo todavía era pastor de jóvenes en la iglesia cristiana pentecostal con el pastor Justo Feliciano. Allí son mis primeros pasos, es mi único pastor, es el único pastor que he tenido en mi vida. Wow. En ese sentido de formarme, de ser un padre espiritual para mí, de discipularme correctamente, de corregirme en el proceso. Y yo me entrego mi vida al Señor en esa congregación. Sin ningún tipo, yo era totalmente reacio, renuente a todo lo que sonara evangélico, evangelio, pentecostales, aleluya, todo ese tipo de etiquetas que uno le pone totalmente. A la gente por las experiencias pasadas, las experiencias que habíamos tenido. Entonces venía con eso. Sin embargo, en una ocasión Jan en ese momento era todavía mi novia, estoy escuchando. El acuerdo era que yo tenía que ir a la iglesia y mi tía me dejaba vivir en la casa si yo la acompañaba a la iglesia. Wow. Entonces, en esa negociación, yo iba un domingo y 4 no, porque nunca establecimos cuántos domingos había que ir. Era que fuera. No todos. Seguro. Cuando la cosa se ponía difícil, pues yo voy para la iglesia y ahí calmábamos las aguas. En una de esas que estoy, está un predicador que se llama Israel Medina predicando un mensaje titulado La misericordia de Dios. Wow. ¿Y te acuerdas del título del tema y de todo lo que pasó ese día? Yo, como un joven de 18 años en ese momento, ya recién llegado de Puerto Rico, yo tenía apenas un año. ¿En qué año tú llegaste a Estados En el año Unidos? 84. Llegué recién graduado. Wow. Y vine para acá. Esa era parte de la negociación de poder vivir en la casa de mi tía. Ella me recibe, yo iba, se ponía la cosa difícil, yo regresaba. Y en ese proceso es que invitan a Janet para que visitara la iglesia, porque había venido este muchacho de Puerto Rico, que era yo, para que entonces... Para conocerlo. Bueno, allí fue que por primera vez nos vimos y a mí me encantó su personalidad, su humildad, su ternura y empezamos a conocernos. Ya para ese momento éramos novios. Janet venía ya con un background cristiano. Sí, pero apartada.
como decimos. Ok, pero Sí. sí tenía un poco más de base que tú. Sí, pero con poco. relación al No, evangelio. en relación a iglesia, no A necesariamente. iglesia. Ajá. Ok, I get Entonces, en ese sentido, evangelio e iglesia no es lo mismo. Entonces, it. Gracias por corregirme. No, pero te entiendo sí, totalmente. pero es para No, que la audiencia. claro, Sí, claro. porque están en la iglesia desde pequeño. Uno puede estar en la iglesia desde pequeño y 20 no años. conocer el evangelio, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ese día yo fui como todo para verla Conocer a y una para muchacha. que se acabara lo más rápido posible el mensaje, el culto, para poder hablar con ella. Bueno, ¿qué va? Empieza la reunión, el servicio, el predicador toma la parte. Mi pecho, literalmente, es como si me hubieran agarrado el corazón y me lo apretaban. Yo sentía una presión en el pecho, pero una cosa que yo tenía un estado de rebeldía muy profundo por ciertas cosas que habían pasado en mi casa, que yo le atribuía a personas con buena intención pero mala información, personas de ¿cómo pudiéramos llamarlo? De una iglesia pentecostal, ¿no? Entonces ya yo venía con muchas sí, con prejuicios. prejuicios y resentimientos y todo. Claro. Yo no estaba esperando nada de eso ese día, es lo que quiero decir con eso. Empiezan unas ganas de llorar. Pero fue en el ambiente en que te encontrabas, o era que la palabra que el predicador estaba dando te estaba compungiendo. Yo no te puedo decir que yo entendí el mensaje. Yo lo que entendía era que algo estaba pasando en mí. Eso era lo que yo sabía. ¿Por qué estaba sucediendo? Yo no tengo idea. Yo no me crié en la iglesia. Yo no tenía un pedigrí cristiano. No, literalmente. Yo lo único que sabía que algo a mí me estaba pasando ese día que a mí nunca en mi vida me había pasado. Wow. Y le digo a Janet, que en ese momento éramos dos chicos de 18 y 17 años. Le digo, si hoy hacen un llamado, yo me convierto. Le digo literalmente ahí. Bueno, sigue la prédica. El predicador termina. No hace llamado. El pastor toma la parte. Es un tiempo de, no sé, debes de recordar las campañas evangelísticas que se hacían los domingos por la noche para alcanzar personas. Y eso era parte, creo que del aniversario, si no me equivoco, en ese día. Pero al pastor se le olvida hacer un llamado. ¿Ves? Se le olvida. Y hay una hermana que está frente resulta ser que era vecina mía en los apartamentos donde vivíamos con mi tía, que se llama Marta Ponte. Y yo veo con mis ojos a todo esto, mi pecho está queriendo reventar, los deseos de llorar son casi incontrolables. Y yo veo que Marta se para y va donde el pastor. Lo que le dijo, yo lo sé porque ella luego me lo dice. Claro. Ella le dijo, pastor, no han hecho un llamado. El pastor hace un alto, ya nos había puesto de pie para despedirnos. Nos pide que nos sentemos otra vez a toda la audiencia. Y él mismo dice, hermano, yo no sé qué me pasó, pero yo no he hecho un llamado hoy y esto es un servicio evangelístico. 9 personas pasamos al frente en esa noche. Y lo próximo que yo sé es que cuando él abre el llamado para que las personas pasaran al frente y respondieran, no, la batalla campal que se desata en mí, que qué tú vas a hacer, tanto que has criticado, qué va a decir tus amigos, tú eres un muchacho, a entregarte a la religión, era una batalla campal, el pecho reventando, las ganas de llorar que casi no las resistía. Y bueno, Carlos, empiezo a caminar. Cuando despierto, cuando abro los ojos, estoy rendido, como decíamos en ese tiempo, en el altar, quebrantado por 20 minutos. El joven que se arrodilló allí no fue el joven que se levantó de allí. Cuando miro hacia el lado, Janet reconciliándose con el Señor. Otros allá en ese mismo reunión. Impresionante. Janet y tú, el mismo en día. En otras palabras, se convirtieron. El mismo, sí. No, y es la palabra palabra correcta. Nos convertimos al Señor. Se convirtieron al Señor en ese servicio. Wow. Y de allí el pastor, el Señor le habla al pastor
el primer día y le dice, yo con él tengo grandes cosas y me encarga él. Y ese hombre asumió esa responsabilidad, donde me formó. Yo empecé literalmente siendo discipulado en la orilla de la mar porque él le encantaba pescar y todos los viernes nos íbamos a pescar. Y ahí era que yo le hacía todas las preguntas, leía la Biblia y no entendía y le preguntaba. Todos los meses él me traía un libro y me decía, los hombres de Dios se forman en las rodillas. Y era libros de oración. Y me decía continuamente, cada vez, porque ya él había entendido que Dios tenía un llamado para mi vida. Sí, él estaba claro que Al lo que año, Dios le asignó exactamente. era real. Exactamente. Y al año, el Señor le habla. Y hay una necesidad de ser, de un pastor, de un líder. En ese tiempo no se llamaba pastor de jóvenes. No, sí. Del director, del presidente de jóvenes, qué sé yo. No sé cómo le llamaban. El tema es que habían unos cuantos jóvenes en la iglesia, la mayoría de ellos se habían criado porque sus padres eran creyentes de toda la vida, se habían criado en el ambiente, pero rebeldes, no querían, eran de estos chicos que vivían mitad fuera y mitad dentro, Sí. y yo venía del mundo. Sí, tú estabas más inclinado a irte para allá que para acá, como decía. No, lo contrario. No, antes. Antes, O sea, exactamente. No tenías posibilidades de tomar las decisiones que Seguro, empezaste a pero tomar cuando en ese me momento. convierto al Señor, de lo menos que yo quería saber era de eso. Tremendo. ¿Y qué sucede? El Señor le habla al pastor, que era yo el líder de jóvenes. Y recuerdo como ahora él vivía en Biflo. Y me llama y me dice, cuando salgas del trabajo, ven. No era ni por celular, no había nada de eso. Él llamó a casa, dejó un mensaje, todo el rollo. Yo entiendo cómo es. Y yo caigo allá y me dice, el Señor habló a mi vida y me dijo que tú eres el líder de los jóvenes. Y yo le dije, pues si el Señor se lo dijo a usted, pues yo soy. En ese tiempo, literalmente. Lo que dijera el pastor era ley. Era En ley el sentido y mi estaba. confianza en él, de que era un Claro. hombre de Dios. Claro. Y le digo, yo no sé nada de esto. Y él me dice, mira, ahí hay unos 7, 8 muchachos. Te los vamos a encargar. Yo dije, lo que ellos necesitan es lo que yo he hecho. Meternos en la palabra. Y así fue. Y así comencé. Wow. Metidos en la palabra, lo que yo sabía hasta ese momento. El tema que eso fue un ministerio que creció de más de 300 jóvenes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí como 4 años. a la mano Y al quinto año salí. Tú solamente estuviste 4 años. 4 años con el pastor. con el pastor. Bueno, 5 años con el pastor. 5 años con el pastor. 4 años como Con los líder. jóvenes y al quinto año salí. ¿Y por qué salgo? Salgo porque en el año 92 para el 93, 93 para el 94, ahí están los números, no va ni más ni menos. En ese proceso, el día 31 de diciembre, siempre el pastor traía una palabra rectora para la iglesia. Que él había orado, había inquirido en el Señor, y esto era lo que Dios quería para la congregación. Y en ese año, cuando él está predicando el día 31, en aquel tiempo nos subían a todos a la plataforma, los líderes, los pastores, todos los que estuviéramos ahí, éramos 4 o 5 siempre en la plataforma y el pastor predicando. Y él dice que el Señor le dijo, este año salen 2 líderes de esta iglesia a pastorear. Pero no dijo quién. Mi sueño nunca fue ser pastor. Yo no tenía ni ansiedad, ni anhelo, ni ambición de ser pastor. Yo decía que yo moría como pastor de jóvenes. Wow. Y que moría al lado de mi pastor. Yo no tenía más allá. Claro. Que yo estoy haciendo esto para lograr lo otro. Sí, no habían agendas escondidas. No habían agendas, nada. Eso me acuerdo como ahora, Carlos, que yo digo, ¿quiénes serán los que van a salir? 31 de diciembre empieza el próximo año, creo que era el 94, ese mismo año era, 93, 94. Para el mes de enero, como para febrero a mitad, entrando marzo, yo empiezo a perder la pasión por el ministerio de jóvenes. Pero al punto que ya ir a dar una clase Te costaba. me costaba, me pesaba.
no sentía el mismo fervor. Y a la misma vez y simultánea, iba subiendo una pasión por pastorear. Wow. Yo no te puedo explicar eso, a mí no me ha vuelto a suceder algo similar. Para el mes de marzo voy donde el pastor, le digo, pastor, yo no sé cómo explicarte esto. Yo siento como que el Señor me está llamando a pastorear. Y me dice, es que tú eras uno de esos 2 líderes. Y yo no le iba a decir a ninguno hasta que el Señor se lo confirmara a ustedes. Wow, tremendo. Te estoy hablando de que el ministerio de jóvenes era el ministerio clave de esa congregación. 300 jóvenes, imagínate más de la mitad de la iglesia. Imagínate, jóvenes, exactamente, que soltar el líder en ese momento, tú tienes que estar claro que fue Dios el que te habló. Punto. Ambos. Porque tú también quizás, ese era tu escuelita. Literal. O sea, esa fue tu escuela. No, esa fue mi escuela. En otras palabras, no sé si tú llegas en tu mente, como era quedarte ahí, eso era lo que estaba en tu mente. Eso era lo que estaba en mi mente y en mi agenda. Tú quizás no estabas en las de preparar a alguien para salir. La posición Seguro que, que no. Seguro que no. No era el plan, pero tenía asistentes. Yo siempre he trabajado formando gente, siempre. Entonces habían líderes preparados. Había un cuerpo de jóvenes, de predicadores, de maestros que estaban preparados, que lo hacíamos juntos. Okay. ¿Ves? Cuando yo voy donde él, que él me dice eso, él me dice, es que tú eras uno de esos que iba a salir. Y digo, pastor, pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Digo, bueno, vamos a comenzar a preparar la salida. En el proceso de preparar la salida, pasa una crisis en la iglesia. Y la crisis fue del punto que yo dije, este no es el momento para salir. Y fui donde él y le dije, vamos a retrasar mi salida porque yo no te voy a dejar solo en este momento. Vamos a cruzar esto juntos y cuando las cosas se normalicen, por eso era que se supone que yo salía en mayo, junio de ese año, terminé saliendo en septiembre. Okay, cuando comienza CCR. Exactamente. En el proceso, él me dice, bueno, salimos 18 personas que él aprobó de la iglesia, que salieran conmigo. Y él predicó el mensaje del primer servicio y todo. ¿Dónde lo hicimos? En una librería de una iglesia, de una escuela presbiteriana que está en Las Chicas. Okay. De allí es que comienza la historia de CCR. Y de ahí, pues ya el resto es historia. Pero así fue el llamado. Wow. El llamado se fue confirmando en ese año. Cada vez que venía un predicador que no conocía, que no me conocía, que no sabía nada, terminaba dando una palabra literal de llamado. Wow. De llamado. Pero ya el pastor lo había recibido. Claro, ya. Él era más una confirmación ante la congregación que otra cosa. Claro. Y de ahí nace lo que ya luego se convierte en CCR, pero toda la formación y todo el principio nace de allí. Increíble. De una pequeña iglesia en la Gordon Road. Conversando con los Class.